Buenas noches con todos. En primer lugar, darle la bienvenida y el agradecimiento a mi predecesora por la presentación. Y bueno, quien les habla es el ingeniero Juan Carlos Llave Rodríguez y voy a estar a cargo de esta sesión, bueno, de las primeras 4 sesiones dentro del diplomado, y voy a explicarles más que todo cómo podemos cristalizar y poder hacer el diseño de los proyectos catastrales en el marco del INVIERTE-P, ¿no? Porque estamos hablando de los procesos catastrales se desarrollan en el marco del Estado peruano, ¿no? Entonces, como el diplomado está denominado Catastro, Diseño y Evaluación de Proyectos Catastrales, vamos a dar inicio a esta sesión introductoria de todo lo que vamos a ver a lo largo de las 4 sesiones que estarán a mi cargo. Antes de continuar, si es que hay alguna pregunta o algo, pueden hacer normalmente la interrupción y vemos si es que proseguimos o le desarrollo les contesto la pregunta o a través del chat también, ¿no? Ya sea en vivo o a través del chat. Bien, las sesiones del diplomado son 10 sesiones y básicamente se han estructurado en lo que compete a lo que son los proyectos de inversión y el catastro propiamente dicho como metodología. Hay un problema en el Estado siempre con el tema de los proyectos de catastro. Si bien es cierto, desde que se creó la ley de catastro, ha habido bastante iniciativa, ¿no? A través del Estado, a través de la creación de la Secretaría Técnica, a través del Sistema Nacional de Catastro, por tratar de implementar estos catastros a nivel nacional. Y eso sí, esa es la meta principal. Pero en la actualidad todavía sigue habiendo brechas, porque hay una clara deficiencia en de cómo diseñar y modelar toda la metodología existente del catastro, llevarlo a un proyecto y ejecutarlo. Podemos ser expertos en catastro, conocer toda la metodología del Sistema Nacional, cómo se realiza el levantamiento de información en campo, cómo se desarrollan las fichas catastrales, cómo se procesa la información, pero si no sabemos cómo implementarlo, cómo acceder a un presupuesto, cómo subir este proyecto de creación catastral dentro a través de un proyecto de inversión, prácticamente no nos sirve de nada porque no vamos a poder cristalizar y no vamos a poder ejecutar e implementar y actualizar nuestros catastros en las entidades generadoras de catastro, ¿no? Que son los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no? Entonces, más o menos para que se enmarquen dentro de las sesiones del diplomado, las primeras 4 sesiones van a estar orientadas a lo que es el proyecto de inversión y las demás secciones ya son básicamente relacionadas al catastro propiamente dicho como metodología. En la primera parte yo voy a ver la metodología de los proyectos, cómo cristalizar y cómo diseñar y cómo llevar todo nuestro proyecto catastral, nuestra metodología o lo que queremos intervenir en un documento que pueda ser aprobado y declarado viable a través de las entidades generadoras de catastro, poder asignarle un presupuesto y poder ejecutarlos, ¿no? Utilizando todas las metodologías de diseño y evaluación de proyectos, ¿no? Las sesiones que voy a desarrollar son la primera parte de la metodología y los procesos, en la segunda parte la identificación del proyecto, en la tercera sesión la formulación del proyecto y en la sesión final vamos a desarrollar lo que es la evaluación del proyecto. A ver, aquí más o menos les he desarrollado un pequeño mapita conceptual en función a lo que queremos hacer y cómo lo tenemos que entender el catastro para poder plasmarlo en un proyecto de inversión. Básicamente, orientémonos en 3 cosas. La parte de catastro específicamente, como metodología, como inventario de predios, las entidades generadoras de catastro, que son las que ejecutan o implementan los catastros,
y lo que son los proyectos de inversión. Cuando muchos de nosotros hablamos de proyectos de inversión, si solamente nos referimos a proyectos de inversión, vamos a dejarlo muy gaseoso y muy amplio el tema, porque los proyectos de inversión pueden ser públicos o también pueden ser privados. Entonces, desde el punto de vista público, existe una metodología y una normativa ya existente. Desde el punto de vista privado, existen mucho más metodologías y están orientadas básicamente a lo que es una rentabilidad económica, mientras que los proyectos de inversión pública están orientados específicamente a desarrollar una rentabilidad social. Entonces, ¿cómo yo, que estoy en el área de trabajo en el tema de catastro, yo como arquitecto, como ingeniero, manejo el tema de levantamiento, manejo el tema de procesamiento de cartografía, integro y desarrollo mis sistemas de información geográfica en GIS, sé cómo hacerlo el catastro, sé cómo ejecutarlo, sé la metodología, sé la normativa, pero ¿cómo lo puedo o cómo puedo yo asesorar en la parte al gobierno local para que se ejecuten estos proyectos? Entonces hay que diferenciar el tema catastral desde el punto de vista de actividades, levantamiento catastral, procesamiento de información, creación del sistema, y a través de los productos que te genera una implementación catastral, que son las fichas catastrales, las bases de datos, tanto alfanumérica como gráfica, y los sistemas de información geográfica a través de los GIS, ¿no? A través del QGIS, el ArcGIS, etcétera. Las entidades generadoras de catastro, que son los gobiernos nacionales, regionales y locales, y los proyectos de inversión. Aquí hay que tener algo bien claro. Las entidades de catastro, quienes elaboran catastro en el país, son los gobiernos locales, las municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos regionales, a través de lo que son el catastro rural, ¿no? Y las entidades que tienen gerencia también son gobiernos nacionales a través de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica. Entonces, estamos hablando de que el catastro lo ejecuta o lo elaboran o lo diseñan las entidades públicas. Por lo tanto, las entidades públicas están enmarcadas en los proyectos de inversión pública y específicamente en el Sistema Nacional de Programación Multianual, que comúnmente le hemos denominado InvierteP, lo que antes era el SNIP. Entonces, ¿qué son los proyectos de inversión pública? Son un conjunto de metodologías, ¿no?, que te van a permitir planificar, ejecutar y monitorear una intervención. Y lo que es un concepto clave en el sector público es que te van a permitir, como yo voy a invertir dinero del Estado, voy a generar activos estratégicos. Estos activos estratégicos van a permitir a los gobiernos locales, a través de este proyecto, en generar recursos. Porque un catastro te genera recursos, claro que te genera recursos. Tú teniendo implementado tu catastro a través del impuesto predial, a través del tributo equitativo y justo, vas a permitir darle sostenibilidad y darle operatividad y mantenimiento. Entonces, todas las metodologías existentes de proyectos de inversión van a estar orientadas al tema público, que es lo que vamos a desarrollar en las clases siguientes. Hablar del tema de proyectos de inversión privada ya es otro tema, porque los privados casi no ejecutan un tema de catastro, salvo que sean para fines de inmobiliarios específicos, ¿no? O levantamientos catastrales, pero hablar de implementar o crear un catastro a nivel de ciudades, distritos, provincias, eso le compete a los gobiernos locales. Y otra diferencia clave, que los proyectos de inversión pública buscan la rentabilidad social, mientras que los proyectos de inversión privada buscan el rédito económico, ¿no? Yo hago un negocio privado para obtener un beneficio que es económico, tener una rentabilidad, una utilidad, mientras que los proyectos de inversión pública te van a permitir generar activos y generar rentabilidad social a través de un costo-efectividad. En este caso vamos a hacer una breve introducción a lo que es el InvierteP. En realidad, ¿qué cosa es el InvierteP? El InvierteP es, digamos, el apodo de lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones.
¿Y qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Funciones? Es un sistema administrativo del Estado que te va a permitir certificar la calidad de los proyectos de inversión pública a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. ¿Qué busca un proyecto de inversión pública? Busca eficiencia, ¿no? Busca sostenibilidad y busca el mayor impacto socioeconómico. Mientras a mayor población tú sirvas, mejor es un proyecto de inversión pública. Quería hacer, este concepto se arrastra desde el SNIP y es clave y lo quería tocar en la parte y lo voy a tocar en las sesiones, además con mayor detalle, es que antes de que nazca el INVIERTP y anteriormente el SNIP, teníamos una cultura de directamente ir a ejecutar los proyectos, sin una planificación, sin un diseño, sin elaborar un proyecto. No dimensionábamos, elaborábamos un expediente técnico y ejecutábamos. ¿Y cuál era el resultado? Que teníamos proyectos sobredimensionados, que los proyectos no tenían, las entidades generadoras de catastro no contaban con los costos para darle operatividad y mantenimiento a ese proyecto, o no tenían la sostenibilidad y muchas veces se convertían en elefantes blancos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, tenían proyectos duplicados, proyectos sobredimensionados, proyectos con alto riesgo y proyectos que no eran rentables desde la perspectiva social. Entonces, se malgastaba el uso de los recursos públicos. Ahora, ¿qué hace el INVIERTP? El INVIERTP, como instrumento de gestión moderna, busca que se ejecuten proyectos buenos, es decir, que sean sostenibles y rentables desde la perspectiva económica y bajo los lineamientos de la política transversal que tiene el gobierno nacional. O sea, yo si voy a hacer un proyecto, este proyecto tiene que estar enmarcado dentro de las políticas nacionales, regionales y locales. O sea, yo no puedo hacer un proyecto porque a mí se me ocurre. Entonces, a raíz de esto, el Estado, dentro de la metodología de proyectos y dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y del ciclo del proyecto, trata de que se busque la mayor eficiencia en la inversión pública a través de proyectos que se ejecuten, lógicamente, que tengan presupuesto, que se programen adecuadamente y que sobre todo cierren brechas. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si vamos a formular un proyecto para el Estado, es ver que existe una brecha, ya sea de infraestructura o de servicios. Entonces, los catastros tienen, el catastro en el país es uno de los sectores donde más brechas existen, porque son pocas las municipalidades que han implementado su catastro, pocos los gobiernos locales. Decir que haya más de 20 municipalidades a nivel nacional que cuenten con una declaratoria de zona catastrada es mentira. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no aprendemos a diseñar o a plasmar el catastro a través de un proyecto de inversión pública. Básicamente lo que se les va a brindar en el curso es el ciclo del proyecto. El INVIERTP tiene un ciclo del proyecto que conforman estas 4 fases bien definidas. La primera fase, que es la programación multianual, que está basada en lo que es el diagnóstico de brechas y la cartera de proyectos. Antes de que un gobierno local pueda invertir y ejecutar o gastar el presupuesto de inversiones que se les ha asignado, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de brechas y lo hace multianual, cada 3 años, indicando, a ver, en el sector saneamiento yo tengo brechas de agua, tengo brechas de alcantarillado. Entonces, hago un diagnóstico de esas brechas para ver cómo priorizar mis proyectos y dónde lo voy a invertir. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales que quieren implementar el tema catastral, yo tengo que identificar
y diagnosticar las brechas. Y decir, por decir, si yo estoy en Lima, el Callao, Trujillo, Arequipa, qué sé yo tengo que diagnosticar, es decir, cuántos predios de una área de influencia determinada, una zona de intervención, en este caso llamémosle un distrito específico, como unidad mínima de gobierno local, que entidad generadora de catastro, por decir, el distrito de Callao, ¿cuál es la brecha de que me falta catastrar? Tengo cero en catastro, tengo el 20%, el 40%, el 50%. Entonces, yo en la primera fase del ciclo del proyecto, en mi programación multianual de inversiones, tengo que determinar esas brechas. Entonces, para determinar un catastro, lo primero que tiene que existir a comienzo de año, o si lo vas a programar para el próximo año, es que en la entidad generadora de catastro exista el diagnóstico de brechas, ya sea local, porque a veces no todos los gobiernos locales realizan el diagnóstico de brechas, pero en el caso del catastro, el diagnóstico de brechas lo ha asignado a vivienda, y es el Ministerio de Vivienda que cuenta con la brecha específica. Voy a dejar de compartir rápidamente, o les voy a mostrar. Esta es una resolución ministerial del 2020, donde Vivienda diagnostica las brechas, el cierre de brechas, por decir, para el periodo multianual de cada 3 años, 2020, 2021, 2022, 2023. Todos los años hacen esto, en este caso de vivienda. Este diagnóstico de brechas lo deberían realizar cada entidad generadora de catastro, pero no lo hacen, ya sea por mal asesoramiento o porque no lo priorizan el tema catastral. En ese sentido, nosotros, si es que el gobierno local no ha elaborado un diagnóstico de brechas, nos acogemos a esta resolución y podemos ver que en la página, por decir, en la página 33, a ver, acá están las brechas, por decir, de todo el sector vivienda, brechas de saneamiento, de agua, de alcantarillado. A ver, por ejemplo, ¿qué dice? Indicador de brecha. Ministerio de Vivienda, Servicio de Catastro Urbano. Porcentaje de predios urbanos sin catastro. Este es el indicador de la brecha donde te dice, ¿no? En el ámbito del Perú, solamente hasta el año 2022, 70.6% es el déficit catastral que se tiene. Así como este indicador de brecha deberíamos tener para cada gobierno local. Cada gobierno local debería estimar su brecha por su zona específica. Entonces, pero como no todos, como les decía antes, no todos desarrollan, elaboran su diagnóstico de brechas, nosotros nos acogemos a esta brecha nacional y calcularemos en cómo vamos a aportar o en qué porcentaje vamos a reducir esa brecha. Retomando nuestra diapositiva, esa es en la parte inicial del ciclo de proyecto, que es la programación multianual de inversiones. Y una vez teniendo esa cartera ese diagnóstico de brechas, yo elaboro mi cartera de proyectos. Todas las entidades, en función a ese diagnóstico de brechas, para los 3 años siguientes, elaboran. Dicen, yo este año, en el año 2021, voy a ejecutar tales proyectos. En el año 2022 tales y en el año 2023. Entonces, solamente se le asigna presupuesto a los proyectos que están en la cartera de proyectos, valga la redundancia. Entonces, ya no se formulan ni se elaboran proyectos por todos lados y al final les quedan en el papel. Entonces, esta etapa es lo que ha incorporado el InvierTP, es lo que es la programación multianual de inversiones, que te va a permitir efectivizar el gasto, ¿no? Hacer un gasto más adecuado. Una vez que yo ya tengo mi cartera de proyectos, paso a la fase de formulación y evaluación. Es aquí donde vamos a plasmar toda la metodología de proyectos de inversión. En InvierTP se llama ficha técnica o perfil a un proyecto de inversión pública. Y aquí existe toda una metodología social de proyectos donde te permite, a través de herramientas
de diagnóstico, determinar la unidad productora, ver los factores productivos que existen y esos factores productivos, cómo están diagnosticados. Si estamos hablando de catastro, estamos hablando que la unidad productora de catastro generalmente son las áreas de desarrollo urbano, ¿no? Y en el área de desarrollo urbano o catastro específicamente, como se llame en la distinta entidad generadora de catastro, ellos tienen factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos que te van a permitir elaborar el catastro? O sea, el recurso humano, porque si yo no tengo recurso humano capacitado y con conocimiento, no voy a poder ejecutar el catastro. Necesito el otro factor productivo que es equipamiento. Necesito contar con equipamiento y software. Necesito contar con mobiliario. Necesito contar con los activos intangibles que son capacitaciones, talleres, sensibilización a la población, qué sé yo. A través del diagnóstico que yo le haga a la unidad productora, voy a determinar y van a hacer mi proyecto y cómo lo voy a diseñar mi proyecto. Claro, ya sabemos que vamos a ejecutar catastro, pero es fácil decir, yo tengo un distrito pequeño donde tengo 2000 predios, excelente, lo ejecuto, asigno un recurso y lo ejecuto. Pero si estamos hablando de ciudades donde tenemos más de 100.000 predios, levantar un catastro con 100.000 predios, si usamos el tema de los rendimientos por levantamiento catastral, por brigada, nos va a demandar bastante tiempo y bastante recursos. Entonces, lo que se tiene que implementar y lo que se les va en cada sesión, se le va a explicar las estrategias que existen de cómo abordar o cómo priorizar y cómo sectorizar y avanzar esa implementación, ¿no? Toda la parte de diseño se hace en la fase de formulación y evaluación. Y de acuerdo a los montos de inversión, puede ser una ficha técnica o puede ser un perfil. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando entremos a la fase de formulación y evaluación. Una vez que yo tengo formulado y evaluado mi proyecto, que es para lo que yo los voy a capacitar y les voy a dar las herramientas para que ustedes tengan la capacidad o la noción de cómo obtener mi documento. Ahí este es mi proyecto de catastro. Esto es lo que se va a invertir, acá está el presupuesto, esto son los recursos, y esto lo vamos a ejecutar de tal fecha a tal fecha. Una vez que yo tengo el proyecto aprobado, declarado viable, recién paso a la fase de ejecución, donde elaboro el estudio definitivo, que lo van a tener en el proyecto que se ha formulado, y la ejecución propiamente dicha, ¿no? La contratación del personal, la contratación de brigadas, la adquisición de equipos, durante el periodo que dure la ejecución del proyecto. Una vez que yo realizo el levantamiento, por decir, si mi meta en el proyecto se me ocurren 70.000 predios, una vez que ya levanté, ya procesé, ya tengo mi GIS con los 70.000 predios, a nivel de construidas tengo mis fichas catastrales, tanto en físico como en base de datos, y ya empiezo a gestionar, yo también una vez ahí tengo que darle el mantenimiento, en la fase de funcionamiento, que es los costos de operación y mantenimiento. En catastro nosotros le llamamos actualización catastral, porque todos sabemos que el catastro no es estático. Cada día, de repente, en lo que yo me demore en levantar 8 meses, realizo un catastro de 70.000 predios. En esos 8 meses, lo que yo levanté en el mes 2, ya varió. Ya sufrió una subdivisión, ya sufrió un proceso de construcción, qué sé yo. Entonces, la idea es que, eso lo van a ver en la fase de catastro, cómo a través de los sistemas de información geográfica yo puedo ser más rápido, ¿no?, en el tema de actualización. Pero en conclusión, la metodología y el ciclo del proyecto es lo que se basa el INVIERTE, el ciclo del proyecto, que está conformado por la programación multianual, la primera fase, con mi diagnóstico de brechas y mi cartera de proyectos, la formulación y evaluación, que es el diseño propiamente dicho de mi proyecto, la ejecución, ya cuando yo ya tengo mi proyecto en mano y lo ejecuto, lo del papel lo llevo a la realidad,
y una vez que ya tengo terminado mi proyecto, hice mi levantamiento, procedo con mi horizonte de evaluación en la fase de funcionamiento, ¿no? Que es la operación y mantenimiento, que es son los procesos para actualizar el catastro y no dejar que esa información se quede estática y se pierda, ¿no? ¿Quiénes son los actores del InviertePRE y en el Banco de Proyectos? El InviertePRE es un sistema administrativo del Estado, como es el sistema de presupuesto, como es el CIAF, como es el sistema de Tesoro Público. Entonces, todos los proyectos de inversión se almacenan en un banco de proyectos que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y que se cuelga. Todo proyecto declarado viable se cuelga y tiene un código único de proyecto. Y a través de este sistema es que nosotros le damos seguimiento. Desde que nace, desde la programación, desde la idea, desde que se programó en la programación multianual y la cartera de proyectos, desde que se diseñó en la fase de formulación y evaluación, desde que se ejecutó hasta que se liquidó y en su fase de operación y mantenimiento, todo se hace a través del aplicativo del MEF. Todo se cuelga, todo está en el banco de proyectos y eso lo maneja lo maneja la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y cada entidad generadora de catastros tiene sus unidades formuladoras y unidad ejecutora. Las unidades formuladoras son las que se encargan de elaborar el proyecto y las unidades ejecutoras, que generalmente son las áreas usuarias, obras, desarrollo urbano, las que ejecutarían el tema catastral, ¿no? O específicamente el área de catastro, donde lo hubiere. Entonces, en base a lo que les voy explicando y en base a lo que es el ciclo del proyecto y lo que se va a ver a más detalle, es cómo defino yo la inversión pública. ¿Qué es un proyecto de inversión pública? Porque si ya está bien, hace un proyecto, porque muchos confundimos los proyectos con las actividades. Y en el Estado hay que tenerlo eso bien claro. Los proyectos se financian con recursos de inversiones. Las actividades se financian con gasto corriente. Entonces, ese es un problema principal que tenemos en el Estado, en los gobiernos locales. Porque yo llego a desarrollo urbano, quiero implementar el catastro, pero todos los años le asignan un presupuesto para pagar el personal existente y no tenemos dinero de inversiones. Si queremos invertir y usar recursos de inversiones, de canon, regalías, tenemos que tener un proyecto de catastro. Entonces, ahí es donde nace la formulación y se tiene que traducir un catastro a través de un proyecto de inversión pública. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Es una intervención limitada en el tiempo. Todo proyecto tiene inicio y tiene fin. Eso lo diferencian de las actividades permanentes, ¿no? Que se desarrollan en el Estado. Un proyecto de un colegio tiene un inicio y tiene un fin. Un proyecto de agua y desagüe tiene un inicio y fin. El catastro, dentro de la inversión pública, en realidad, si lo vemos, el catastro no es un proyecto de inversión pública propiamente dicho, no es. Es un caso especial que se da en el Estado. ¿Por qué? Porque el catastro en realidad es permanente. Es una actividad que se desarrolla permanentemente. Sino que como no tenemos los recursos a través de gasto corriente para hacer el levantamiento y llevar nuestra realidad actual de predios urbanos, porque si esa actividad, yo tengo en una ciudad, tengo 50.000 predios urbanos, esos 50.000 predios, ¿cómo los levanto? Si solamente tengo gasto corriente. Y para levantar 50.000 predios, póngale 50 soles por predio, nada. Voy a necesitar un presupuesto de inversión. Entonces, es por eso que lo han incorporado dentro de las brechas y lo denominan proyecto de inversión en su fase de levantamiento total. Hago el levantamiento, uso dinero de inversión y luego ya genero mis propios recursos porque la idea es que el catastro genere su propia operación y mantenimiento a través del impuesto a la propiedad, ¿no? Entonces, por eso es que se lo incorpora como inversión pública. Y por eso es que aparece en el diagnóstico de brechas del Ministerio de Vivienda.
Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Es una intervención limitada en el tiempo. Tiene un inicio y tiene un fin. Si no tiene un inicio y no tiene un fin, no es un proyecto. Para que sea inversión pública, tiene que utilizar total o parcialmente recursos públicos, recursos del Estado. La idea de un proyecto en el Estado peruano, es crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes. Por decir, si no existe un servicio y yo recién lo voy a crear, las intervenciones en el Estado se llaman creación de la institución educativa, creación del sistema de protección, creación del catastro. Pero si existe y veo que esa capacidad productora de servicio ha sido, ha sido disminuida o y yo lo voy a ampliar o necesita ampliarse por demanda, pues lo amplío de algo existente. Si yo veo que los factores productivos son deficientes, no están óptimos, yo lo mejoro. Si yo veo que se ha perdido la capacidad, yo lo recupero. Por eso es que el Estado ha definido dentro del INVIERTE lo que es la naturaleza de la intervención para un proyecto de inversión pública, que es la creación cuando no existe el servicio, la ampliación cuando quiero ampliar la capacidad, mejorar cuando quiero mejorar los factores productivos y la calidad y cobertura del servicio, o modernizar y recuperar. Es cuando se ha perdido la capacidad, tal vez por un fenómeno, por un evento, y yo tengo que recuperar al nivel de atención anterior. Por decir, si una institución educativa fue destruida a través de un huaico, yo no voy a crear la institución educativa, voy a recuperarla a través de un proyecto de inversión. O sea, voy a volver como estaba antes. Ahora, si yo voy a recuperar y voy a ampliar más aulas, pues recuperaré y ampliaré. Pero si voy a crear recién, no existe un servicio, voy a crear el servicio, entonces, eso lo vamos a ver en detalle también cuando empecemos con el tema de identificación de proyectos y naturaleza de la intervención. Pero más o menos le estoy dando el contexto de qué es un proyecto de inversión pública, ¿no? Ya vimos, intervención limitada en el tiempo. Tiene un inicio, tiene un fin. Usa recursos públicos, total o parcialmente. Crea, amplía, mejora o moderniza o recupera la capacidad productora de servicios. Y los beneficios que generan este proyecto en el horizonte de evaluación, en la fase de funcionamiento, son durante toda la vida útil. O sea, te tiene que generar beneficios. Si no, no es un proyecto. Los proyectos de catastro tienen beneficios, claro. Los proyectos educativos tienen beneficios, claro. Los proyectos de salud también. Entonces, si yo veo estas 4 características, estoy ante un proyecto de inversión pública. Y lo puedo identificar. Y sobre todo hay que diferenciarlo de las actividades, porque muchas veces nuestros gobernantes o los políticos nos dicen a los técnicos, oye, yo quiero intervenir en una actividad, pero tú no puedes una actividad, cuando haces el diseño vas a tener problemas porque no te va a dar la metodología para que encuentres componentes, productos y generes los activos estratégicos. Para que un proyecto sea declarado viable por el Estado, por la unidad formuladora, la entidad generadora de catastro, tiene que ser, uno, sostenible. Si un proyecto no es sostenible, no se va a poder declarar viable. O sea, la idea de hacer proyectos de inversión en el Estado antes de ejecutar es que yo prefiero gastar recursos en diseñar un proyecto y decir, mira, no va a ser viable, antes de gastar todo el bolsón de dinero y decir, o convertirlo en un elefante blanco o malgastar los recursos. Esa es la idea del INVIERTE. O sea, el sistema, la metodología está bien, sino que a veces le damos nosotros mal uso a los sistemas y es donde ahí tenemos los problemas, o no interpretamos bien la teoría, ¿no? Entonces, un proyecto de inversión tiene que ser sostenible, tiene que ser socialmente rentable, tiene que estar alineado con las políticas sectoriales y nacionales. Por decir, yo no puedo hacer catastro si es que no está alineado a mi política o a mi normativa de local, regional o nacional. No puedo hacer una intervención que no esté en un plan de desarrollo urbano o un plan de desarrollo económico local
o en el plan de gobierno. Entonces, toda esa lógica transversal de políticas es que un proyecto tiene que estar alineado. Para eso existe también un clasificador en el Estado, donde es un clasificador funcional, donde tú puedes ver exactamente todos los tipos de proyectos que se desarrollan en el Estado, ¿no? Y la última característica para que sea un proyecto declarado viable y se pueda ejecutar es que te permite alcanzar objetivos y resultados estratégicos en el marco de un plan de desarrollo. Si este proyecto no cumple uno de ellos, yo puedo no lo declaro viable el proyecto, pero eso no quiere decir que haya fracasado tampoco, porque yo ya hice mi formulación, ya evalué el proyecto. Es como si yo soy un privado, evalúo un negocio, un emprendimiento, hago mis análisis y al final hago mi estudio de mercado, mi demanda, mis costos, hago mi evaluación económica, mi flujo de caja, y al final el indicador de rentabilidad, la tiro, el beneficio-costo, me sale negativo. No, es conocimiento. Ya digo, no invierto, me voy a otro negocio o hago cambio de giro. Igual en el Estado. Yo antes de invertir 80 o 200 millones en un bypass o en una infraestructura que al final no está bien dimensionada, o un hospital o un estadio en la Sierra de Lima, donde ni siquiera llega fútbol profesional, ¿cómo voy a declarar viable un proyecto donde mi demanda y toda la metodología me dice que no? Prefiero gastar con un consultor 30.000 soles y decir que no es viable, a gastar 80 millones, 100 millones, y después se convierte en un elefante blanco. Entonces, esa es la idea de los proyectos de inversión pública. Ahora, ¿cómo unimos estas dos metodologías? ¿O cómo integramos estas dos metodologías? El catastro, básicamente, para el manejo de catastro urbano, todos sabemos que se basa en la creación, en la ley de que crea el Sistema Nacional de Catastro, ¿no? También el catastro está en la Ley Orgánica de Municipalidades, y también tiene que estar en los planes de desarrollo urbano. Hablar de planes de desarrollo urbano es otro tema, porque ese es un tema que está relacionado, bastante relacionado con el tema de catastro. Pero, por ejemplo, ya los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial, los ZEE, ya lo han sacado del INVIERTP. Ya no están considerados como proyectos de inversión pública. Antes sí, cuando existía el SNIP, y antes que se derogue, se formulaban proyectos, se intervenían los planes de desarrollo a través del INVIERTP. Pero ahora ya no, solamente lo han dejado al catastro. ¿Cuál es la idea de plasmar un catastro a través de un proyecto de inversión pública? Que la única manera de nosotros elaborar catastro en un distrito, en un sector, en una zona específica, en un área de intervención o área de estudio específico, es que vamos a necesitar recursos del Estado, recursos de la entidad, y vamos a tener que elaborar un proyecto de inversión. Si yo quiero financiar un catastro en cualquier entidad generadora de catastro, voy a tener que ir, y si no tengo recursos en mi entidad, voy a tener que formular el proyecto, tener mi documento formulado, declarado viable, y tocar puertas. Si soy una entidad generadora que no tiene muchos recursos. Pero si lo tengo, necesito igual mi proyecto para poder ingresarlo al banco de proyectos, cumpla todos los lineamientos, cumpla toda la metodología y poder ejecutarlo. Es la única manera de hacer catastro. No hay otra forma. Y eso que estamos hablando de proyectos de catastro urbano. Los proyectos de catastro o de titulación que realizan los GORES, los gobiernos regionales, y dentro de la fase de titulación tiene una fase de catastral, de levantamiento catastral también son proyectos de inversión pública. Y son proyectos porque los catastros utilizan los principales activos estratégicos de la elaboración de un catastro son el recurso humano, o el conocimiento, el know-how que se tenga para hacer el levantamiento catastral, procesamiento y generación de los sistemas de información geográfica,
y los equipos de levantamiento. Si estamos hablando de catastro urbano, ustedes van a ver, ¿no? Con el proceso de levantamiento hay vuelo, ortofoto, hay método directo, método indirecto, hay por estación total, etcétera. El levantamiento catastral es lo que es costoso y necesita equipamiento específico o servicios que son costosos. No todos tienen una estación total, no todos tienen GPS, no todos tienen sistema SNNS. Entonces, hay diferentes metodologías que ustedes eso lo ven al detalle en el tema de levantamiento catastral, que lo hacen y lo convierten en un activo estratégico. Por eso es que lo han incorporado dentro de una inversión pública. Porque para levantar un catastro, el recurso humano, en lo que es brigadas y profesionales, equipo técnico, es alto. El equipamiento es alto. Dependiendo de la zona, también es alto. Entonces, el catastro, para que se pueda ejecutar, tiene que usar recursos de la entidad, y hay un fondo también que es de modernización municipal dentro del plan de incentivos, que el Estado da incentivo a todas las entidades generadoras de catastro que van mejorando año a año como actividad, no como proyecto, sino como actividad, en mejorar su recaudación tributaria. Entonces, si yo cumplí una meta específica tal año, me van dando recursos, y esos recursos yo los puedo utilizar para hacer un proyecto de inversión. Tal fuera el caso, nosotros necesitamos y estamos obligados para poder hacer una implementación, una creación de un catastro, necesitamos un proyecto de inversión. Dentro de la metodología, un poco lo que vamos a ver en las sesiones venideras es, dentro de la metodología de la inversión pública, trabajan tres fases bien definidas, lo que es para el diseño y evaluación de proyectos de inversión pública. Una que es la fase de identificación, la fase de formulación y la fase de evaluación. ¿Qué es lo que veo yo en la fase de identificación? En la fase de identificación veo básicamente lo que es un diagnóstico de los factores productivos, identifico la unidad productora. O sea, lo tratamos como una producción de un servicio. El catastro es un servicio. ¿Quién lo produce? Lo produce un órgano directo, un área específica de una entidad generadora de catastro, y esa área específica es la unidad productora. Y esta unidad productora tiene recursos, o lo que le llamamos factores productivos, que pueden ser los recursos humanos, el mobiliario, el equipamiento, los intangibles. Yo tengo que la información existente. Hay zonas en el país donde tú vas al área de desarrollo urbano, al área de catastro, que solamente lo tienen de nombre, porque no tienen nada de cartografía, nada de base de datos. Imagínense qué tan injusto es esa recaudación predial si podemos analizar entidad por entidad, al no tener el catastro herramienta principal para dar una equidad y justicia en la recaudación, ¿no? En base a información real que se pueda hacer. Entonces, yo en la identificación, con información primaria, yo tengo que ir a la entidad, ver, evaluar, diagnosticar los recursos, si se cuentan o no se cuentan, hacer todo un análisis. Todo ese diagnóstico, a través de una herramienta que utiliza para organizar los proyectos, a través del árbol de problemas y árbol de objetivos, se estructura y se identifica su problemática, las causas, los efectos. Esos efectos esas causas y efectos se convierten en objetivos. De esos objetivos nacen los componentes. Entonces, tiene toda una lógica vertical. Todo el diseño de proyectos de inversión en el sector público están enmarcados bajo el enfoque del marco lógico. El marco lógico es una metodología de proyectos vertical y transversal que le da una lógica a todo lo que desarrollamos en cada fase del proyecto. Entonces yo no puedo comprar por comprar, no puedo gastar por gastar, no puedo dimensionar por dimensionar. Tengo que hacer un adecuado diagnóstico para poder. El diagnóstico es clave para hacer un adecuado dimensionamiento catastral. Entonces, eso vamos a ver en la fase de identificación. Cómo organizamos nuestros árboles de problemas, nuestros árboles de objetivos, qué componentes, qué problemática se da actual en
que es común en la mayoría de entidades generadoras de catastro, y cómo lo organizamos para poder, identificar nuestra propuesta técnica. Una vez que yo identifico mi alternativa catastral, yo puedo identificar una o dos o tres alternativas dentro en esta fase. Aquí hay muchas veces, bueno, en el caso de catastro solamente es una de acuerdo a norma, pero hay tipos de proyectos donde tú identificas distintas alternativas, ya sea por tecnología, por costo, por tiempo, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, y eso es lo que vamos a ver en las sesiones venideras, ¿no? Una vez que yo identifico mi proyecto, voy a la fase de formulación. En la fase de formulación determino el horizonte de evaluación. ¿Cuánto periodo le voy a dar a mi catastro para evaluarlo? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Por lo general, en la normatividad peruana, se evalúan los proyectos a 10 años, pero tengo que definir ese horizonte de evaluación enmarcado en las fases que va a contar el proyecto, ¿no? Acá también en formulación hago el dimensionamiento, hago el análisis de oferta y demanda. Determino la cantidad de predios como déficit que se van a desarrollar. Dimensiono los servicios de cartografía, los servicios de base de datos, porque cada servicio diferenciado dentro de todo el proceso metodológico de implementación catastral es lo que nos va a permitir a nosotros determinar las brechas, para determinar el tamaño y en función a eso plantear nuestras metas y objetivos de planteamiento catastral o de levantamiento catastral, ¿no? Teniendo mi tamaño, yo hago mi planteamiento técnico. Todo el desarrollo de actividades que voy a elaborar. Desde capacitación, con formación de brigadas, con formación de equipos técnicos, con formación de equipos, parte de supervisión, verificación catastral, cómo se va a elaborar cómo voy a hacer el levantamiento, cómo tengo que diseñar los recursos, los volantes, la publicidad, la sensibilización, cómo planifico todas esas actividades, qué tiempo me voy a tomar para hacer levantamiento, qué tiempo voy a tomar para hacer digitalización en el sistema de fichas catastrales, qué tiempo voy a demorar en digitalizar áreas construidas, qué tiempo voy a procesar el tema del GIS, etcétera. Entonces, toda esa metodología catastral en la formulación, nosotros lo plasmamos en recursos, en tiempos, en actividades, en cronogramas, programación física, programación financiera, lo detallamos. Y ya vamos armando nuestro proyecto. Lo identificamos y hacemos el planteamiento. Formulamos el proyecto. Determino los costos, cuánto me va a costar, cuánto voy a invertir en personal, cuánto voy a invertir en materiales, cuánto voy a invertir en imprimir las fichas catastrales normalizadas. Entonces, formulo mi proyecto. Y finalmente, en la fase de evaluación, yo evalúo esas inversiones, esos costos. A ver, digo, ya lo que voy a hacer, ¿qué tan rentable es socialmente? Y para esto el INVIERTP trabaja a través de la metodología de los costos sociales. Y esos costos sociales son los que nos van a nosotros poder, o factores de corrección que le llamamos nosotros en evaluación de proyectos, y nos va a permitir a nosotros evaluar y determinar los indicadores de rentabilidad social. En la fase de evaluación también vemos el tema de impacto ambiental, vemos el tema de seguridad, vemos el tema de sostenibilidad. Aquí analizamos qué tan sostenible va a ser el catastro. Yo no puedo diseñar un proyecto y no puedo implementar un catastro en una zona donde la tasa de morosidad es el 90% de impuesto predial y no veo los mecanismos o las estrategias, o no implemento estrategias para darle sostenibilidad al catastro. Entonces, un proyecto es integral. Un proyecto te ve todos, no solamente componente infraestructura, te ve componente recurso humano, componente equipamiento, componente mobiliario, componente capacitación, componente procesos. Entonces, todo eso se evalúa. Y al final veo mis indicadores de rentabilidad social, que también en la última sesión se va a ver eso, y vamos a definir qué tan rentable es nuestro proyecto catastral.
Haciendo esas etapas vamos a determinar y vamos a tener nuestro proyecto catastral. Estas etapas, y a ver, les voy a mostrar un poquito. Este es un proyecto que se desarrolló en base al INVIERTP para lo que es el catastro en la ciudad de Nuevo Chimbote. Fue alrededor de 70.000 predios. Este es un proyecto ya que está en fase de ejecución, ya está formulado, está declarado viable, tiene código único, donde se han aplicado todas las etapas, donde se ha determinado la identificación, la formulación, las actividades a desarrollar, los costos. Este proyecto está refrendado por la parte práctica, ¿no? Que lo desarrollamos a través de diagramas de Gantt o Excel o algún software de proyectos, donde determinamos, ¿no? Por ejemplo, actividades a desarrollar en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, este proyecto está destinado para realizarse en un año. Con detalle de presupuesto, con su planilla de metrados, determinando las cantidades o los productos que se van a desarrollar, su análisis de costos unitarios, presupuesto, cronogramas de ejecución mensual. Bueno, incluso acá se incorporó el tema de COVID, presupuesto por protocolo. Detalle de costo de materiales, detalle de equipamiento en función a los costos, recursos, en base a cotizaciones y, ¿no? Capacitación, equipamiento, mobiliario. Bueno, este es un Excel con un sustento, ¿no? De este presupuesto estaba sin, por ejemplo, este es un presupuesto de 1.840.000 dólares, soles aproximadamente, para Nuevo Chimbote, para una cantidad de 50.000 predios aproximadamente. Todos estos puntos es lo que vamos a determinar y vamos a evaluar cuando desarrollemos las sesiones, ¿no? Por ejemplo, en la parte de identificación yo determino la naturaleza de la intervención, lo que les hablaba, ¿no? Cuándo es creación, cuándo es ampliación, cuándo es mejoramiento, cuándo es recuperación, ¿no? Creación, intervenciones orientadas a dotar de un bien o servicio en áreas donde no existe. Ampliación, mejor, ¿cuándo le llamo a un proyecto, ¿no? Por eso ustedes, cuando, ahí también les voy a pasar el link para entrar al banco de proyectos a través de consulta amigable en el MEF, y vamos a encontrar por qué los proyectos se llaman mejoramiento, creación, ampliación, recuperación, ¿no? Entonces, incluso que hay nuevas modalidades que ha incorporado el INVIERTP, como son las IOR, que son intervenciones más concretas, ¿no? Y eso también lo vamos a ver de paso, porque hay catastros donde de repente lo puedes hacer con inversiones de optimización, donde pueda ver que exista, ¿no? Y solamente necesitas optimizar factores productivos y necesitas no tanto recursos. Entonces, toda esta metodología se visualiza y se desarrolla en las sesiones que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, esto es cómo localizamos una intervención. Por ejemplo, en la parte de diagnóstico, cómo vemos cómo son los recursos asignados, qué porcentaje se recauda por impuesto predial, por ejemplo, en una entidad, un gobierno local, el 1.35 en este caso, por debajo del promedio nacional. Entonces vemos claramente que los municipios no son autosostenibles. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer catastro? Tener nuestro inventario de predios, tenerlo en un sistema, tenerlo organizado, poder realizar programas de tributación justa, equitativa, y que nuestro impuesto a la propiedad sea adecuado, acorde con la información que nosotros manejamos. Y aquí vamos a encontrar infinidad de problemáticas cuando se vea el detalle del tema catastral.
siempre el divorcio que hay entre las áreas de rentas con la área de desarrollo urbano, cuando deberían integrarse esa información. Rentas maneja su inventario de catastro, bueno, no es catastro, sino es un inventario que lo hacen a ojo de buen cubero, cuando el catastro de una manera técnica es el que te da la información, los lineamientos y toda la información gráfica y alfanumérica que necesita rentas para poder determinar una base imponible justa, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, tú los plasmas en el proyecto, los diagnosticas, los propones, generas recursos, generas un monto de inversión, los evalúas, declaras viable, ¿no? Entonces, esa es la ruta más o menos para... Este es un árbol de problemas, eso lo vamos a ver a detalle, en base al cómo planteo yo mis componentes y las actividades que va a tener mi proyecto catastral, en base a con esto yo en la identificación yo determino con mi planteamiento técnico de la alternativa, qué actividades voy a desarrollar y en qué componentes voy a ejecutar. O sea, con la identificación yo ya sé qué voy a hacer. O sea, acá no sabemos, mientras no acabemos la identificación, no sabemos exactamente qué vamos a hacer. Ya en la formulación, en base a este planteamiento, determinamos el tamaño, la tecnología, la localización y cómo lo voy a hacer, ¿no? Cómo, cuándo, dónde y cómo. Este es un análisis de demanda, un resumen, ¿no? En función a la población, en función a los predios, en función a data de... Nosotros cuando hacemos proyectos catastrales trabajamos con dos datas principales. INEI, los censos, y salud. Las redes de salud tienen una buena data también. A ver, en muchos casos, zonas que mayor actualizadas que las del INEI, ¿no? Esto es un resumen de costos de inversión. También en la formulación determinamos los costos de operación y mantenimiento. En la evaluación hacemos nuestro flujo de caja y durante un periodo de evaluación determinamos nuestros indicadores de rentabilidad, valor actual de costos, costo-efectividad, el índice costo-efectividad, en base a precios sociales. Todo eso lo vamos a ver a detalle en la sesión de venideras, ¿no? Es una comparación de indicadores de cómo discriminar un proyecto alternativo versus otro y cómo elegirlo, ¿no? En función al menor costo de efectividad. Un análisis de sostenibilidad a través de ver lo que recauda una entidad generadora de catastro y cuánta recaudación generada va a desarrollar la implementación catastral. Entonces, todo eso se analiza en la parte de evaluación. Y hay bastantes conceptos económicos, financieros que se trabajan, ¿no? También se hace un análisis de impacto ambiental dependiendo de la zona de intervención. Básicamente, un análisis de impacto y gestión de riesgos, ¿no? En función a los peligros, en función a las vulnerabilidades. Y en base a eso, hay técnicas también en lo que es InvierteP para determinar el nivel de riesgo, ¿no? El plan de implementación, cómo lo vas a implementar por mes, tanto financieramente como económicamente, perdón, como físicamente, cuánto van a ser mis metas mensuales, cuánto voy a desembolsar mensualmente, etcétera. Y la matriz del marco lógico, que es la herramienta final de un proyecto de inversión, donde te resume todo, ¿no? Si yo quiero ver un proyecto de inversión pública, lo veo en el marco lógico. ¿De qué se trata? En el marco lógico está mi finalidad, mi objetivo o propósito y mis componentes, ¿no? Y actividades que voy a desarrollar. Toda esta información, a través que vayamos desarrollando las sesiones, vamos a identificar. Y lo más bonito es que lo vamos a orientar al tema de catastro. Porque es fácil hacer un proyecto educativo, un proyecto de centro de salud, un proyecto de una edificación del Estado, ¿no? De un agua o un saneamiento, una electrificación, un canal, porque es infraestructura. Yo sé que voy a necesitar tantas aulas, lo determino, termino de construir y listo.
Pero el tema catastral también puede tener un componente de infraestructura por el área de la unidad productora, porque puede haber sitios donde su área no tenga las condiciones de ergonomía, de habitabilidad, pero el componente principal a veces no lo sabemos consolidar o estructurar y plasmarlo en un proyecto de inversión. Eso es básicamente la exposición introductoria. Ya ahorita voy a acceder a la fase de preguntas para resolverle algunas consultas o aclararles o detallarles a manera específica algo que quieran conocer más en esta fase o en esta metodología del Estado del INVIERTE-P orientados al diseño de proyectos catastrales. Estoy lleno las preguntas y cualquier consulta para resolverlas, ¿no? Directamente o por el chat. Estimados, recuerden que pueden participar haciendo sus consultas o en todo caso poniendo sus casos para que el docente ayude a resolverlos. Pueden participar dejando sus comentarios en el Facebook y para los que están en Zoom pueden escribirnos al chat o si no también pueden activar sus audios para hacer las consultas correspondientes. Bien, si no hay consultas, voy a profundizar un poquito más el tema del INVIERTE-P, mostrándole algunas herramientas que se manejan en el sistema. A ver, tengo una pregunta de Fernando Castilla. Dice, para determinar los rendimientos en el proceso de levantamiento catastral, ¿existen parámetros mínimos según el método a utilizar, ya sea en lo urbano o en lo rural? A ver, en lo que es, en los proyectos de inversión pública existen líneas de corte, pero para el tema catastral específicamente no. Entonces, los rendimientos están en función al tiempo que tú te demores o los recursos que dispongas para hacer un levantamiento catastral. Si estamos hablando del tema urbano, por decir, yo puedo definir trabajar con 3, 4, 5 brigadas en función a un rendimiento. A ver, normalmente los rendimientos en función a las fichas catastrales urbanas, estamos hablando de 15, 20, 25, dependiendo, ¿no? Dependiendo la zona y el lugar, pero en función a eso, yo determino mi cantidad de brigadas. En la formulación de proyectos, nosotros vamos a evaluar eso, porque es dentro de la secuencia de actividades de levantamiento catastral, es prácticamente el cuello de botella y es lo que me va a determinar el tiempo de inversión, de ejecución de la inversión de mi catastro. Es el levantamiento catastral. Yo puedo trabajar con 3 brigadas o puedo trabajar con 20 brigadas. Si trabajo con 3, mi proyecto lo voy a hacer en 5 meses. Si trabajo con 20, lo voy a hacer en 2. Entonces, eso es a criterio técnico y expertise del que hace o ejecuta catastro o elabora el catastro. Igual, en el tema rural, es más específico y está en función también tanto a la cantidad en este caso, que son los ingenieros de campo, y los ingenieros de campo específicamente para el tema de linderación de predios rurales y la cantidad que levante y a la geografía de la zona, pues, ¿no? Entonces, eso es expertise o experiencia del que realice el levantamiento catastral, pero no existen parámetros mínimos. Nosotros lo tenemos que definir tanto en cantidad de recursos y tiempo en función a nuestra experiencia y en función al objetivo que tenemos que determinar. Pero el INVIERTE-P, la norma no hay, salvo que a través del Sistema Nacional de Catastro existan, tampoco he visto, pero es más que todo a la experiencia o a los casos, ¿no? De ciudades donde... A ver, acá tenemos otra pregunta. Vamos en orden. GH Lorenz dice, ¿qué especialistas requiere un proyecto de levantamiento catastral? A ver, hay dos cosas.
una cosa es el profesional que va a elaborar el proyecto, el diseño del proyecto catastral, y otro es en la fase de ejecución, los especialistas que yo requiero para ejecutar el catastro. Entonces, ahí está mal el enfoque. Proyecto de, no existe un proyecto de levantamiento catastral. El levantamiento catastral es una actividad dentro del proceso de catastro. Lo que existe es un proyecto para yo implementar, como decía en la parte introductoria, para crear, para ampliar, para mejorar un catastro. Entonces, para eso son los proyectos. El levantamiento, ahora, si tú me dices, ¿qué especialistas requiero para hacer un catastro? Pues necesito un especialista en cartografía, un especialista en base de datos, técnicos mínimo con al menos en edificaciones o ingenieros bachilleres, qué sé yo, para hacer el tema del levantamiento de fichas catastrales y medición de áreas construidas, ¿no? Necesito un especialista en CAD y GIS, ¿no? Y necesito un especialista o un jefe de proyecto que monitoree todo el tema. Pero para eso tiene que conocer proyectos y conocer el tema del catastro, ¿no? Entonces, no confundamos. Una cosa es el proyecto que yo voy a hacer para yo mejorar mi catastro, y otra cosa es hacer el levantamiento catastral. Para diseñar el proyecto, generalmente lo elabora alguien que maneja catastro, ¿no? Y maneja proyectos. Puede ser un arquitecto, un ingeniero civil, quien les habla, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, pero me he dedicado al tema de proyectos y específicamente lo que es catastro y desarrollo urbano y proyectos para el Estado, ¿no? Entonces, por ahí que manejo el tema también técnico del catastro, ¿no? Sé cómo se ejecuta un catastro, cuáles son los procedimientos, cómo es el levantamiento, cuál es la metodología, todo el tema de tolerancias, etcétera, porque hay todo un tema ahí, ¿no? Que ustedes lo van. A ver, una pregunta similar, ¿no? De Richard Luna Costilla, dice, ¿cuál es el perfil de los profesionales para elaborar un proyecto catastral? Generalmente los proyectos catastrales tiene que ser alguien que haya manejado proyectos de inversión pública, ya sea en SNI o InvierteP. Generalmente el perfil son arquitectos, son civiles, son economistas, pero en realidad por un proyecto catastral, para formularlo necesitas al menos mínimo dos equipos, dos perfiles profesionales. Un economista, ingeniero civil, arquitecto o ingeniero afín, que maneje el tema de formulación de proyectos, y un especialista en catastro que maneje el tema del planteamiento técnico, que sepa el tema de rendimientos, el tema cómo se levanta el catastro, qué se tiene que hacer, las etapas de llenado de fichas, las etapas de digitalización, las etapas de CAD, las etapas de GIS. Entonces, mínimo para hacer un proyecto catastral necesitarías una persona que elabore el proyecto y un profesional que maneje el tema de catastro específico como metodología. Crencita ZH dice, con respecto al levantamiento catastral, puede haber conflictos si no está inscrito en registros públicos, ya que hay terrenos que son invasión. Bueno, ese es un tema específico para cuando desarrolle el tema de catastro, no es el tema el tema de formulación de proyectos, pero básicamente lo que yo sé es que un catastro es un inventario de predios. Para hacer catastro no vemos el tema legal inicialmente, nosotros levantamos tal y como está. Manejamos información real, brindamos información real a las áreas pertinentes para que ellos ya vean, para el área de tributación, para que haga predios, para el área de saneamiento, ellos ya verán si hay interferencia legal, te inscrito o no te inscrito, pero nosotros cuando hacemos catastro, como objetivo principal, que es inventario de predios, nosotros levantamos todo, y tal como está en la realidad. Para eso también hay una metodología de levantamiento, ¿no? De cómo se levanta, qué protocolos utilizas, ¿no? Tanto para la base de datos como para cartografía. Fernando Castilla nuevamente dice, ¿existe una norma que establece el tiempo
en el cual debería realizarse el mantenimiento y actualización del catastro por la entidad generadora. A ver, norma, tiempo no existe. Lo que les decía en la exposición, el catastro es permanente. El catastro se actualiza día a día. Y nosotros, mientras no levantemos la mayoría del distrito de la ciudad, no vamos a poder controlarlo. Y el catastro no solamente es el área de catastro, tiene que estar enlazado a los sistemas de información, al área de desarrollo urbano, al área de obras, al área de habilitaciones urbanas, licencias de construcción, licencias de funcionamiento. Todos los días se construye. Y el área de edificaciones tiene que estar acorde con las licencias de construcción, tanto de la parte formal como lo que construyen informalmente. Entonces, la actualización catastral es permanente. O sea, no hay un tiempo. Es más, si nosotros no hacemos la actualización catastral, nos va a ganar, la realidad nos va a ganar y nuestro catastro se va a desactualizar. Y de nada me va a servir la inversión que voy a hacer con el proyecto. Entonces, eso tenemos que plasmar en el proyecto y ver cómo implementamos nuestros sistemas nuestras unidades, ¿no? En este caso de desarrollo urbano y catastro, para que no pase eso. GH Lorenz dice, en cuanto a los sistemas de información geográfica, ¿es necesario un personal en esa área o lo puede representar uno que domine el CAD? Bueno, de acuerdo al expertise también, es distinto manejar CAD que manejar ArcGIS o QGIS, no sé, o algún sistema de información geográfica. Para manejar sistemas de información geográfica, aparte de la cartografía gráfica que manejan los CADistas o en CAD, tú tienes que manejar base de datos. Integras base de datos. En los GIS manejas topologías, manejas base de datos, manejas consultas, etc. Puede hacer alguien que maneje CAD, que lleve su curso de ArcGIS, lógicamente, ¿no? Pero tiene que ser un CAD-GIS, que le llaman, bueno, en algunos sitios lo llaman así, pero tienes que conocer, los sistemas de información geográfica tienen toda una metodología. Hay que saber un poco de geodesia, hay que saber un poco de sistemas, de sistema de coordenadas UTM, los sistemas que te norma el sistema de catastro, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los que manejan CAD saben GIS, pero yo creo que para alguien que maneja GIS, requisito indispensable es que maneje CAD. Karencita Z. Che dice, aquí en Tacna hay distritos que no cuentan con catastro y suele haber conflicto con rentas porque hay personas que presentan documentos de constancia de posesión. Mi pregunta va, ¿se puede realizar un levantamiento catastral con solo tener información de una constancia de posesión o no es factible ya que prácticamente el distrito está al aire? A ver, Karencita, existe dentro de la metodología del levantamiento catastral, ¿no? Eso tampoco es parte de las sesiones que voy a manejar, eso lo van a manejar las sesiones posteriores a mis intervenciones. Hay metodología para hacer levantamiento y la documentación. Cuando haces levantamiento de catastral, tú solicitas información catastral. Puede ser certificados de posesión, puede ser copia literal, no interesa. La idea es que tú puedas levantar la información gráfica y alfanumérica real, existente. Eso es lo que te permite tener conocimiento de la realidad. Como te decía, el conflicto legal, que no lo tengan, etcétera, tú tienes que levantarlo. Es más, dentro de la metodología te dice que tienes que solicitarse. Porque imagínate, si hay zonas que no están tituladas o no están inscritas, ¿no lo levantamos? No, se supone que el catastro es un inventario de predios. Entonces, como inventario, tenemos que levantar y colocaremos en su estado, ¿no? Está saneado, tiene título, no tiene... O sea, dentro de la ficha catastral, ahí existe toda unos campos específicos donde... Por eso es toda una metodología que hay que conocer en esa parte, ¿no? Un técnico de María F. Martínez dice, un técnico en ingeniería civil puede realizar este tipo de proyectos catastrales o necesariamente tiene que ser un profesional colegiado.
para lo que es Invierte P, siempre te solicitan un profesional colegiado, ya sea en el campo de la ingeniería civil, arquitectura, ingeniería económica o economía, ¿no? Para hacer los proyectos. Estamos hablando de lo que yo les voy a enseñar, hacer un proyecto para mejorar, crear o ampliar mi catastro. Pero tiene que ser un profesional colegiado. La norma y los términos de referencia que te van a solicitar en cualquier entidad generadora para desarrollarlo, y es más, te van a pedir la experiencia en ejecución catastral, en manejo de catastro, algunos te piden experiencia en CAD, GIS, etcétera, depende cómo lo manejen cada entidad sus términos de referencia. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya nos ganó el tiempo. No quiero agradecerles por su participación en las consultas y por haberme escuchado, ¿no? en la propuesta metodológica que se va a desarrollar en este diplomado. La idea es que los que participen de este diplomado tengan, no solamente sepan catastro, o sea, ya yo sé, también puedan materializar y ejecutar el catastro y asesorar a las entidades generales de catastro para que ejecuten. Entonces, darle las herramientas que te brindan los proyectos de inversión pública para poder generar, ¿no? Para poder diseñar estos proyectos catastrales. Si no hay más preguntas, les agradezco nuevamente por su participación, invitarlos a que se inscriban, ¿no? A este diplomado y bueno, de ahí, a través del interno está mi contacto, está mi correo para cualquier consulta adicional, y ya en el desarrollo de las sesiones también estaremos detallando, ¿no? Detallando y profundizando más este diseño de proyectos catastrales, ¿no? No sin antes ya agradecerles su participación, agradecer también a Indesa por invitarme a participar y esperemos, ¿no? que este diplomado cubra las expectativas y tenga el éxito que se requiere. Gracias.